Bueno, jóvenes, buenas tardes. Reitero mi saludo nuevamente. ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien, que hayan disfrutado el fin de semana, que hayan descansado, que se hayan relajado un poco para retomar las clases de esta semana con toda la actitud y la disposición más positiva que se pueda dar. Verdad que de una manera muy sincera espero que hayan descansado bastante, de tal manera que el transcurso de estas clases esta semana sea lo más positiva y le saquen el mayor provecho del caso. Y también motivándolos para que se pongan al día con las actividades que posiblemente tienen pendientes. En la asignatura de química, particularmente, hay varios estudiantes que tienen algunos retrasos en actividades. Entonces, nos interesa a todos que cumplamos con todos esos compromisos adquiridos, de tal forma que más adelante no vayamos a tener las repercusiones pertinentes a la situación, porque si no tienes excusas valederas, las que nosotros sabemos que justifique por qué no has entregado tus actividades, ya sabes que vas a tener problemas serios a final de año. Ya. Entonces espero que te pongas al día con eso. En estos últimos encuentros, en la asignatura de química, hemos estado hablando de la cinética química. Hemos estado hablando de cinética química y particularmente me tomé un trabajo desde acá, desde mi casa, un fin de semana, de grabar la clase de equilibrio químico. Grabarla completamente y se las envié a los chats de trabajo de WhatsApp. Se las envié a los chats de trabajo de WhatsApp. De tal manera que con calma y sin la premura del tiempo que muchas veces nos agobia en las clases normales, porque ese video tiene una duración bastante larguita, lo observaran en su casa y esto pudiese de una manera fortalecer la parte conceptual que estamos trabajando sobre equilibrio químico, y que esto también nos permita resolver algunos interrogantes que están en la guía de trabajo. Les recuerdo, en la plataforma de Classroom hay dos guías de trabajo y tienen que ver con estas temáticas, con cinética química y equilibrio químico. Ambas guías hacen parte del segundo periodo académico. Segundo periodo académico que iniciamos ahora a partir de agosto. Ya saben que por la repercusión y por las cuestiones de receso que tuvimos motivo del paro, se nos atrasó el periodo académico y entonces este periodo lo iniciamos fue ahora en agosto, pero ya hemos trabajado algún tiempecito en el mismo. Entonces, las dos guías están en Classroom. Entonces, deben ponerse al día con esas guías. El video de la temática también lo grabé, vuelvo y repito, y se lo subí a los chats de WhatsApp. A los chats de WhatsApp. También, además de eso, les anexé otros videos que me parecieron pertinentes sobre la temática que encontré en YouTube, videos buenos, muy bien elaborados, y por tal razón se los sugerí también como bibliografía, como fuente de apoyo para el trabajo. Entonces, sin más sobre eso, espero que los hayan observado y hayan comenzado a trabajar las guías de cinética. Ojo, tarea que entregue con retraso, de una te voy bajando por lo menos un punto. Por lo menos un punto te voy bajando. Siempre va a ser así. Y entre más demore, más te rebajo. Por eso hay estudiantes que de pronto van a entregar las actividades muy retrasadas y a pesar de estar muy bien hechas, le pongo la nota mínima ganada, en este caso que es 3,3. Ya, ¿por qué? Porque no tiene, primero que es retrasado y no tienen las justificaciones del caso. Si tuvieran las justificaciones, bueno, uno analiza la situación, pero como no hay ninguna justificación de por qué entrega atrasado, entonces se le hace el descuento pertinente. En el día de hoy,
yo les había dicho a Pedro que me recordara que sobre una temática de equilibrio químico, pero yo después me di a la tarea de grabar el video ese y lo subí, que era el tema de equilibrio químico. Entonces, no vamos a trabajar equilibrio químico, sino que vamos a trabajar un tema que se llama cálculos químicos. Cálculos químicos, que también lo conocemos con el nombre de estequiometría química. Estequiometría química. Un tema que es muy, se podría decir, pues muy común, de mucha importancia en el estudio de la asignatura de química como tal, y por eso abrimos un espacio precisamente para hablar del mismo. Abrimos un espacio para hablar del mismo. Pues repito, el tema es cinética y equilibrio químico. Cinética y equilibrio químico. No, disculpen, cinética y equilibrio químico no. Estequiometría. Estequiometría, o que también se conoce con el nombre de cálculos estequiométricos. Espero que tomen los apuntes del caso sobre la temática. En esta temática vamos a aprender a trabajar unos aspectos que tienen que ver con este tema, particularmente aspectos como reconocer cuándo debemos realizar, utilizar cálculos estequiométricos, para qué se utiliza, cuál es la importancia del mismo. Ya. Entonces, estemos bien atentos a todo lo que yo voy a ir explicando en el momento, para que podamos de una u otra forma comprender bien lo que vamos a aprender acá. Vuelvo y repito, la temática es cálculos químicos o estequiometría química. Cálculos químicos o estequiometría química es la temática. ¿Alguna vez han escuchado hablar de este tema? ¿Alguien que me quiera compartir si alguna vez ha escuchado hablar de este tema de cálculos químicos, estequiometría química? Profe, yo, Sí, cuéntame, padre. ¿Ya has que escuchado? esta es la ciencia que estudia las proporciones de las reacciones químicas, profe. Las proporciones de las reacciones químicas. Muy bien. Que de pronto, ¿cómo entenderías tú eso exactamente? ¿Cómo entenderías tú eso exactamente? ¿Cómo entenderías estequiometría? Y si escucha a alguien, algunos estudiantes de años anteriores hablar de esta temática, de pronto hay muchos mitos sobre este tema. A muchos les parece complejo, a otros al contrario les parece muy fácil, porque es un tema donde se aplica algo de matemática, pero matemática básica, matemática sencilla, regla de tres, relaciones geométricas entre algunas sustancias, multiplicar, dividir, o sea, algo muy sencillo, la verdad que es muy sencillo. Entonces aquí, por lo menos, ahora trabajando este tema, vamos a seguir entendiendo cómo se da una reacción química, por ejemplo, tener bien claro cuándo está balanceada una ecuación química, porque siempre que se hagan cálculos estequiométricos, se requiere tener ecuaciones químicas balanceadas. Siempre se hace basadas en ecuaciones químicas balanceadas. ¿Ya? Eh, También necesitamos entender las características de la reacción y lógicamente lo de la ecuación química como tal, cómo está constituida, cuáles son reactivos, cuál es el producto. Eh, Vamos a entender, a analizar las reacciones químicas, leerlas correctamente, leer una ecuación química correctamente. Esto es supremamente importante.
sobre leer, interpretar una ecuación química correctamente. Entonces eso lo vamos a fortalecer en este tema. Y lógicamente vamos a aprender a realizar ejercicios de cálculos estequiométricos, especialmente los más sencillos que son cálculos mol-mol, cálculos gramo-gramo o masa-masa que también se les llama, cálculos gramo-mol, cálculos de rendimiento de una reacción química. Vamos a aprender también a identificar un reactivo límite y lógicamente si identificamos el reactivo límite también vamos a aprender a identificar el reactivo que está en exceso. El reactivo que está en exceso en una ecuación química como tal. Siempre que hablemos de cálculos químicos o de estequiometría, tendremos que hacernos algunas preguntas. Por ejemplo, siempre que hacemos una reacción química como tal, hay que tener bien claro qué sustancias vamos a utilizar y las cantidades de esas sustancias que vamos a usar. Ya, porque es que no podemos, como les decía anteriormente en el tema de cinética química, combinar sustancias por combinarlas. Debe haber una razón, unos objetivos bien trazados para que se puedan dar esas combinaciones entre sustancias. Entonces tenemos que tener claro las cantidades de cada reactivo que debe emplearse y qué cantidad de reactivo es la que en realidad va a reaccionar, se va a combinar para producir la cantidad de sustancia que tú deseas obtener. Ya. También tenemos que tener bastante claro qué es lo que ocurre en esa reacción química, por qué se dan unas cantidades de sustancias mayor que otras. Ya, eso lo vamos a entender acá, ahora que estamos viendo el tema de estequiometría química. Estequiometría química, vuelvo y repito, que también se conoce con el nombre de cálculos químicos. Cálculos químicos. Preguntas. ¿Cómo definimos estequiometría? Aquí pueden observarla claramente. ¿Quién me la lee en voz alta el concepto de estequiometría? ¿Alguien? ¿Alguien que me lea en voz alta el concepto de estequiometría? La estequiometría es la rama de la química que estudia y determina las relaciones numéricas de peso, mol y volumen de las sustancias consumidas y producidas en la reacción química. Los cálculos relacionados con las cantidades de reactivos y productos se conocen como balanceada. Se les conoce como cálculos Estequiométricos. Y para realizarlos es indispensable balancear primero la ecuación química. Así es, así es. Gracias. Ciertamente, siempre que hablamos de estequiometría, inmediatamente se nos viene a la mente establecer relaciones entre reactivos y productos. Reactivos y productos. Estas relaciones numéricas que podemos hacer de varias maneras. Estas relaciones numéricas que podemos hacerlas de varias maneras. Por ejemplo, yo tengo este caso de esta sustancia aquí, o esta que la acabo de nombrar, acabo de mostrar aquí. Si yo tengo esta sustancia, que aquí a simple vista veo, este compuesto se llama dióxido de azufre, veo que se está combinando con oxígeno y me va a producir trióxido de azufre, ¿cierto? Trióxido de azufre. Trióxido de azufre. Entonces, a través de la temática de estequiometría química, yo aprendo a establecer relaciones, ya sea numéricas o relaciones entre cada uno de los reactivos o relaciones entre reactivos y productos. Ya, pero esas relaciones puedo establecerlas de varias maneras.
puedo establecerla de varias maneras. Ya, vuelvo y repito. Yo puedo decir simplemente, a través de la lectura de una ecuación como esta, yo puedo establecer una relación en términos de moles. Entonces yo puedo decir 2 moles de dióxido de azufre se combinan, bueno, los 2 moles por esto, ¿cierto? Se combina con 1 mol de oxígeno, ¿cierto? El hecho que aquí no hay nada quiere decir que aquí hay un 1, ¿cierto? Ya aquí estoy estableciendo una relación, ya ahí estoy estableciendo una relación. Ya, en este caso la relación que establezco es en términos de moles, es en términos de moles. Recuerde que un mol es la unidad química, un mol es una unidad química. Así como tú dices 1 kilo de arroz, así como tú dices, hombre, dame una docena de huevos, así como tú dices, dame 1 litro de leche. En química, la unidad que se utiliza, o la expresión que utilizamos para denotar cantidad de sustancias se llama moles. Moles. Entonces, yo aquí estoy hablando, por ejemplo, de 2 moles de dióxido de azufre. Y aquí estoy hablando de 1 mol de oxígeno. Y entonces aquí estaré hablando de cuántas moles de trióxido de azufre, para ver si me están entendiendo. Aquí de cuántas moles de trióxido de azufre estoy hablando. 2. Excelente, de 2 moles. De 2 moles de trióxido de azufre. Ojo, ¿quién me habló ahí? Que aquí, como estoy compartiendo, no veo. Pedro. Ok, excelente, Pedro, así es. Así siempre vamos a establecer relaciones. Para este caso, yo estoy estableciendo relaciones en términos de moles. En términos de moles, vuelvo y repito, entendiendo que una mol es una medida de cantidad de sustancia química. Ya, entonces yo voy a decir, hay 5 moles de agua. Acá hay 3 moles de ácido sulfúrico. 1,5 moles de ácido nítrico. ¿Por qué? Porque esa expresión mide cantidad. Pero para el caso de esta ecuación química, aquí digo que hay 2 moles de dióxido de azufre que se está combinando con 1 mol de oxígeno y me produce 2 moles de trióxido de azufre. Mire que aquí lo dije claro, aquí dije di porque hay 2 y aquí estoy diciendo tri porque hay 3 de oxígeno. Ojo. Pero yo también puedo hacer otro tipo de relaciones estequiométricas con esta misma ecuación. Yo podría establecerlo en términos de moléculas. Recuerde que una molécula es la forma más simple con que se expresa la sustancia en un compuesto químico. O sea, yo puedo tener, por ejemplo, aquí como me lo están expresando aquí, yo puedo decir que así como dije que hay 2 moles, este mismo 2 pueden ser 2 moléculas de dióxido de azufre. ¿Cuántas moléculas de oxígeno hay aquí entonces? 1. Una, excelente. 1 molécula de oxígeno. Y entonces acá habrá ¿cuántas moléculas de trióxido de azufre? 2. 2 moléculas de trióxido de azufre. Así es, excelente. De trióxido de azufre. Ojo, no es lo mismo hablar de moléculas que hablar de átomos. Por ejemplo, yo aquí estoy diciendo que aquí hay 1 molécula, pero si yo quisiera decir cuántos átomos hay aquí, tengo que decir que aquí hay 2 átomos, 2 átomos de oxígeno. Aquí hay 2 átomos de oxígeno. Ojo, porque el número este de acá adelante me indica el número de moléculas, pero el número este que está aquí pequeñito, el subíndice me indica el número de átomos, Ya. Es lo mismo que yo podría decir, bueno, aquí cuántos átomos de oxígeno hay, como aquí hay un 2, lo multiplico por el 2 que está aquí, entonces aquí hay 4 átomos de oxígeno.
Ya, átomos de oxígeno. Ya. Pero si yo quiero hacer en términos del azufre, yo puedo decir que aquí solamente hay 2 átomos de azufre. 2 átomos de azufre. Ya. Entonces, esas relaciones, vuelvo y repito, es en términos de moléculas y en términos de átomos. En términos de moléculas y en términos de átomos. Esto también yo podría explicarlo de otra manera. Yo también podría establecer relaciones de múltiples formas. Ya, por ejemplo, vamos a ver acá. Para esta otra ecuación que les voy a mostrar aquí. Es lo que yo les decía. Por ejemplo, aquí tenemos otro ejemplo. Esta ecuación química que me representa la reacción química entre el nitrógeno, entre el hidrógeno para producir amoníaco. Recuerden que la fórmula del amoníaco es precisamente esa. NH3, que significa amoníaco. Amoníaco. Entonces, aquí se combina el hidrógeno que está aquí, se combina con el nitrógeno y me produce amoníaco. Pero me estoy dando cuenta que en esta reacción química primero verifico que esté balanceada. Me doy cuenta. ¿Cómo verifico? Cuento, ¿cierto? Yo cuento y me doy cuenta aquí que aquí hay 2 de nitrógeno y acá ¿cuánto de nitrógeno hay? También hay 2, ¿cierto? Aquí ¿cuánto de hidrógeno hay? 3 por 2, 6. Y acá también hay 2 por 3, 6. Entonces está totalmente balanceada. Como está totalmente balanceada, yo puedo comenzar a establecer relaciones estequiométricas. Por ejemplo, acá abajo me la describen de mejor manera. Ya acá abajo está descrita. Vamos a ver qué nos dice acá debajito. Me dice aquí nitrógeno, vean para el nitrógeno aquí, hidrógeno, y este sería para el amoníaco. Me dice, bueno, una molécula de nitrógeno, claro, véanlo, este aquí quiere decir que hay un 1. Se combina con 3 moléculas de hidrógeno, véanla aquí, 3 moléculas, y produce, recuerden que esta flecha significa produce 2 moléculas de amoníaco, véanla aquí. Ya, esa es una relación estequiométrica en términos de moléculas, Yo puedo establecer, como les dije anteriormente, puedo hacerlo también, pero en términos de moles. Ya, por ejemplo, una mol, véanlo, una mol de nitrógeno se combina con 3 moles, véanlo aquí, y produce 2 moles. Ojo. Esta otra, por ejemplo, en términos de gramos, ojo, ¿a qué hace referencia cuando yo establezco una relación en términos de gramos? Simplemente lo que hago es buscar las masas atómicas de cada uno de los átomos que se encuentran haciendo parte de la molécula. ¿Cómo hago eso de las masas atómicas? Para ver, ¿quién me recuerda? La tabla periódica, ¿no? Excelente. Busco la tabla periódica, por ejemplo, del nitrógeno. Busco la tabla periódica del nitrógeno. El nitrógeno, ¿cuántos átomos de nitrógeno hay? Hay 2. Si busco la tabla periódica, ¿quién busca la tabla periódica rapidito? La masa atómica del nitrógeno, ¿cuál es? ¿Quién me dice? En la tabla periódica, búsquenla ahí, alguien. Peso atómico es lo mismo, ¿no? Sí, es lo mismo, exactamente. 14,006. Excelente. O sea, un átomo de nitrógeno me dice que tiene 14. Recuerde que por aproximación 14,006 es 14. O sea, no colocamos el valor aproximado. En este caso es 14. Pero como hay 2, ¿cierto? Como hay 2, entonces yo multiplico este 14 por 2. ¿Y cuánto me da? 28. Es el 28 que está aquí. Ya, entonces, ¿qué digo? ¿Qué relación estequiométrica
planteo aquí, hombre, 28 gramos, voy a colocarlo un punto más delgadito. Vale, vamos a poner este aquí. Delgadito, ok. 28 gramos, ¿cierto? 28 gramos de nitrógeno se van a combinar con los gramos de hidrógeno. ¿Qué hago acá para buscar los gramos de hidrógeno? Hago lo mismo, ¿cierto? Busco en la tabla periódica el peso atómico o la masa atómica del hidrógeno. ¿Cuánto es? 1, por 1, aproximación. ¿cierto? Por aproximación, porque la tabla debe aparecer es 1,00007. Por aproximación es 1. ¿Y cuántos átomos de hidrógeno hay aquí? 6. 6. Entonces multiplico por 6. Entonces, al multiplicar por 6, eso me va a dar 6. Entonces aquí vean lo que me dice 6. Vean el 6 que está aquí. 6 que está aquí, 6 gramos. Entonces, 28 se combina con 6 y produce, hago lo mismo. Ya busco la masa atómica del nitrógeno, ya la sabemos. Mi amigo me dijo que es 14, la buscamos en la tabla periódica. Y busco la masa atómica del hidrógeno, como es 1, pero como hay 3, entonces lo multiplico por 3, o me da 3, ¿cierto? 14 lo multiplico por ¿cuánto? Por 1, porque hay un solo átomo, ¿cierto? Entonces, 14 más 3, eso me da 17, ¿cierto? 17. Pero resulta que ¿cuántos átomos de amoníaco hay? Hay 2, véanlo, hay 2. Entonces, este 17 tengo que multiplicarlo por 2. Entonces, 7 por 2, 14, 4 y llevo 1, 2 por 1, 2 y 1, 3. Eso me da 34, que es los 34 que está aquí. Ya, que son los 34 que está aquí. O sea, cuando yo establezco relaciones en términos de gramos, lo único que tengo que hacer es buscar las masas atómicas de cada átomo que participa en la ecuación. Entonces, ya dije que aquí hay 28, ¿cierto? 28, por lo que 14 cada uno. Acá dije que hay 6 y acá dije que hay 34, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo leo, hombre? 28 gramos de nitrógeno se combinan con 6 gramos de hidrógeno y me producen 34 gramos de amoníaco. 34 gramos de amoníaco. Así de fácil es eso. Eso es en términos de gramos. Eso es en términos de gramos. ¿Preguntas hasta aquí? Profe, ¿y no es más fácil sumarlos? No. Los 28 gramos del nitrógeno más los 6 gramos del hidrógeno y nos da 34, ¿no? Ah, exactamente. Ojo, ¿quién me dice por qué debe quedar lo mismo lo que está en los reactivos con lo que está en el producto? ¿Quién me dice? Que se combinan, entonces se suman los... Y porque recuerdan que en el tema anterior vimos una ley que se llama ley de la conservación de la masa, que decía que las sustancias que reaccionan es la misma cantidad de sustancia que se produce, ¿recuerdan? Y por eso balanceamos las ecuaciones. Si se dan cuenta, siempre lo mismo que hay en los reactivos es lo mismo que va a haber en el producto. Entonces, como tú lo dedujiste perfectamente, si yo sumo 28 más 6, eso me va a dar lo mismo que se va a dar acá. ¿Pero por qué? Porque la ley de la conservación de la masa afirma eso, que los mismos átomos que están aquí son los mismos que están acá. Ya, en cuanto a números, ya, entonces, lógicamente, que si tú sumas esto con esto, te va a dar esto. ¿Por qué? Porque ahí se debe cumplir la ley de la conservación de la masa. Excelente deducción. Me gustó mucho. ¿Quién me aportó eso ahí? ¿Quién fue? Que no lo vi aquí. Luis Esteban Carrazo, profe. Oh, excelente, Esteban, excelente. Así es. Si tú sumas las masas de los reactivos, te tiene que dar la masa de los productos. ¿Por qué? Porque ahí se cumple la ley de la conservación de la masa, la ley de la conservación de la masa o ley de la conservación de la materia, que también lo vimos cuando vimos el tema
Balanceo de ecuaciones. ¿Quién tiene alguna pregunta además del aporte que me hizo el amigo? Bueno, aquí hay un aspecto que hay que tener en cuenta. Hay una expresión matemática que se utiliza en química que se conoce con el nombre de número de Avogadro. Es este valor que está aquí. Número de Avogadro es 6,02 por 10 a la 23 o átomos o moléculas. Este valor puedo usarlo para expresar cantidad de átomos o para expresar cantidad de moléculas. O sea, un compuesto, una molécula siempre en una molécula, en un compuesto, siempre va a haber 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Ya, es lo que yo diría en una mol. O sea, recuerden, en una mol de sustancia siempre va a haber esto. Siempre va a haber esto. Ya, molécula. Entonces, por eso aquí yo quiero expresar esto en términos de número de Avogadro, yo podría decir que aquí hay 6,02 por 10 a la 23 moléculas y acá hay Profe, se escucha feo. Profe, se escucha mal. Profe, se escucha feo. ¿Qué está pasando? Profe, se escucha mal todavía. ¿Cómo que? Y ahora se sigue escuchando mal. No, ya se arregló. Entonces ese audífono me está molestando. La vez pasada me dio un ruido raro, pero yo pensé que no era el audífono, pero parece ser que ya se quitó el ruido. Sí, señor. Sí, profe. Ok, perfecto. Bueno, por lo menos lo pudimos solucionar. Lo importante. Importante es solucionar en esta vida, oyeron. No nos podemos quedar en decir no pude. No, hay que buscar soluciones, Entonces yo les comentaba que esta expresión que se conoce como número de Avogadro se utiliza en química para expresar cantidad de moléculas que hay en una mol. Entonces, si hay una mol para mí siempre va a ser igual a 6,02 por 10 a la 23. Entonces, dependiendo del número de moles que tenga, entonces yo siempre voy a multiplicar ese número por ese valor. Ya. Bueno, ahí poco a poco iremos viendo cómo aplicamos el concepto de número de Avogadro para expresar cantidad de moléculas, Este valor también lo usamos para expresar cantidad, pero de lo que tiene que ver de átomos. Vamos a hacer un ejercicio con relación a lo anterior. Voy a hacer un ejercicio aquí con estos tres ejemplos que están aquí, pero lógico, no voy a hacer los tres, sino que voy a hacer uno solo. Voy a hacer, por ejemplo, el primero. El primero dice, con base en lo anterior, describa la información cualitativa y cuantitativa para las siguientes ecuaciones. Voy a asumir la primera ecuación es así. Así. Se combina con así. Ok, esa es la primera ecuación. Vamos a hacer esa. Voy a hacer esa primero. Si yo quiero hacer una descripción cualitativa, ¿cómo haría? Cualitativa es de cualidades, de características, ¿cierto? Entonces yo podría decir, bueno, en esta ecuación que está aquí, cualitativa, yo diría, hombre, aquí el aluminio se está combinando ¿con quién? Con el ácido clorhídrico. Y va a producir
cloruro de aluminio, veanlo, cloruro de aluminio, y también me va a producir hidrógeno. Ya. Esa es una descripción cualitativa, o sea, simplemente nombro los átomos que están haciendo parte de la reacción química como tal. Solamente estoy haciendo descripción de los átomos que hacen parte de la reacción química. Eso es una cualidad. Como no tengo más información cualitativa que dar, entonces simplemente describo esa sola cualidad. ¿Sí me está escuchando? Sí. Pero si de pronto me dicen, pero ahora tienes que hacer una descripción cuantitativa. Entonces, al hacer una descripción cuantitativa, ya me refiero a los números, ¿cierto? ¿Sí recuerdan? A los números. Entonces, si yo quiero hacer una descripción cuantitativa en términos de moles, por ejemplo, en términos de moles, yo podría decir que aquí 2 moles de aluminio se combinan con ¿cuántos moles de ácido clorhídrico? 6. 6 moles de ácido clorhídrico y me van a producir ¿cuántas moles de cloruro de aluminio? 1. 2, ¿cierto? 2 moles de cloruro de aluminio y también me producen unas moles de hidrógeno. ¿Cuántas moles de hidrógeno? 3 moles de hidrógeno. Véalo aquí. ¿De dónde saqué esa información cuantitativa? De aquí. Ya. Eso es cuantitativo. Pero si yo no lo quiero hacer en términos de moles, sino que quiero hacerlo en términos de, por ejemplo, voy a hacerlo en términos de moléculas. Si yo lo voy a hacer en términos de moléculas, entonces simplemente, ¿quién me ayuda ahí a hacerlo en términos de moléculas la relación cuantitativa? Vamos a ver. Pero es lo mismo, solo que te cambia mol por molécula. Excelente. Entonces digo aquí 2 moléculas, ¿cierto? 2 moléculas de aluminio. Veanlo, se combinan con 6 moléculas de ácido clorhídrico y me producen 2 moléculas de cloruro de aluminio, ¿cierto? De cloruro de aluminio y también producen 3 moléculas de hidrógeno, ya. Ojo, esto lo hice en términos de moles y ahora esto lo hice en términos de molécula, ¿Qué tal si lo hago ahora en términos de gramos o de masas? De gramos. Voy a hacerlo en términos de gramos. Necesito la ayuda de ustedes. Tabla periódica a la mano porque vamos a hacerlo en términos de gramos. Tabla periódica, por favor. ¿Ya la tienen a la mano? Sí. Listo, perfecto. Como vamos a hacerlo en términos de gramos, buscamos el aluminio, ¿cierto? ¿Qué buscamos del aluminio? Peso atómico. Peso atómico. Busco mi tabla periódica el peso atómico del aluminio o la masa atómica, dependiendo de la tabla periódica que tenga, porque en algunas tablas periódicas te puede aparecer con el nombre de masa atómica y es lo mismo. Entonces, ¿qué coloco ahí, mi amigo? Un momento, profe. Del aluminio. Profe, 26,98. Excelente. 26,98, pero si lo aproximo, ¿a qué valor está más cerca? 27. 27. De 26,90 está cerquitica 27. Entonces yo escribo aquí 27 gramos de aluminio. Entonces ahora busco el del ácido clorhídrico. No, mentira. Ojo. ¿Qué error tuve ahí? Que mencionó el compuesto completo. ¿Cómo? El compuesto completo, ¿no? No,
Es que el 27, recuerda que el aluminio hay 2 átomos, entonces yo tengo que multiplicar ese 27 por 2 porque hay 2 átomos de aluminio. 27 por 2, ¿cierto? Porque es que hay 2, ya, hay 2, entonces 7 por 2, 14, 4 y llevo 1, 2 por 2, 4 y 1, 5, entonces eso da 54, entonces 54 gramos de aluminio se combinan. Busco ahora la masa atómica del ácido clorhídrico, tabla periódica, lo mismo, vamos a hacer tabla periódica. Hidrógeno primero, buscamos el del hidrógeno. 1. 1, ¿cierto? 1. Y el del cloro. 35. 35, ¿cierto? Entonces, creo que 35, algo, si no estoy mal. Sí. 35,453. Bueno, 35,4. Bueno, está casi 35. Bueno, entonces lo podemos hacer 35 más 1, 36, ¿qué me dijiste? 4, ¿cierto? 35,4. Listo, ya. Así, entonces podríamos dejarlo así. 36,4. Pero ¿cuántas moles hay? Hay 6, ¿cierto? Entonces lo multiplico por 6. Calculadora ya, por favor, por 6. Porque hay 6 veces ese valor. 864. 864. Entonces aquí escribo 864 gramos de ácido clorhídrico. Produce lo mismo, pero ahora lo hacemos con ¿cierto? Lo mismo. Aluminio ya dijimos que es 27, ¿cierto? Aluminio ya dijimos que es 27, ¿cierto? Entonces, aluminio 27. Y cloro, ya dijimos que era ¿cuánto? Me dijiste ahora mismo. 35,4. 35,4, ¿cierto? Pero si te das cuenta, está 3 veces, ¿cierto? Entonces lo multiplico por 3. Calculadora ya, por favor. $106,2. 106,2. Ok, entonces cloro, pero el cloro está 3 veces. Me dijiste que es 35,6 por 3. Esto lo vamos a multiplicar. Este aluminio lo vamos a multiplicar por 2, ¿cierto? Porque aquí está 2 veces. Ah, no, mentira. Vamos a hacerlo por 1 por el momento. Por 1 por el momento y después hacemos la multiplicación al final. Ya. Entonces aquí, el cloro, ¿cuánto me dijiste que era total aquí? 35,6 por 3. 102,6. Ya lo borré. Creo que sí. 102,6. Ok. No, 102,2. Listo. Entonces súmalo con el 27, por favor. $133,2. 133,2. Ojo, esta vendría siendo la masa atómica del cloruro de aluminio. Pero ¿qué tengo ahí en particular? ¿Cuántas moléculas hay? Hay 2, ¿cierto? Entonces, este 133,2 lo tengo que multiplicar por 2. ¿Cuánto da total? Da 200, ¿qué? 266, parece, ¿cierto? 266 total. Gramos de cloruro de aluminio. Entonces aquí 266 gramos de cloruro de aluminio. ¿Y qué más produce? Mira, hidrógeno. Este es más papayita, ¿cierto? Simplemente multiplico ¿qué? 1, que el hidrógeno, lo multiplico por 2, ¿cierto? Y me da 2. Pero resulta ser que ahí está 3 veces, ¿cierto? Entonces ese 3, tengo que multiplicar, esto tengo después que multiplicarlo por 3 y eso me da 6. Entonces total serían 6 gramos de hidrógeno. Todo eso es en términos de gramos. Esto es en términos de gramos. Ojo, ellos 3 tipos de relaciones estequiométricas. Una en términos de moles, que es esta, otra en términos de moléculas y otra en términos de gramos o de masa más. Ya. Ojo con eso. Preguntas. Listo. Ahora, ¿qué
me van anoten ahí porque en el resto que me queda de hora me van a hacer un ejercicio, los dos ejercicios que quedan ahí. Esos dos ejercicios me lo van a enviar a WhatsApp, al interno de WhatsApp, a mi número de WhatsApp. Mi número de WhatsApp, recuerden que es este, 3 11 66 35 236. ¿Y qué es lo que me van a enviar? Estos dos ejercicios, este y este. Van a hacer lo mismo que acabo yo de hacer con el primero, porque ustedes lo van a hacer con el 2 y con el 3. Y me envían una foto de lo que hicieron. Profe, una pregunta, pero ¿lo tenemos que hacer en molécula o en los tres? En los tres que acabo de hacer, en los tres. Profe, voy a repetir lo que había dicho antes, que no escuché, por favor. Sí, que les dije que ya, yo hice el primer ejercicio, que es el número 1. Yo hice el primer ejercicio, el número 1 aquí. Ya. Ahora quiero que ustedes también me lo hagan, pero me van a hacer es el 2 y el 3. El 2 y el 3. Lo mismo que yo hice, mol, masa y molécula, me lo van a hacer ustedes. Pero me van a enviar la foto por WhatsApp en el tiempo que falta para que se acabe la clase. La clase falta aproximadamente 35 minutos para que se acabe la clase. Entonces, rapidito, me lo envían, ahí está mi número. Eso es una nota. Entonces, ya saben, voy a colocar los dos ejercicios en el chat de WhatsApp. Para que los puedan ver ahí directamente. Listo, ya lo coloqué en el chat de WhatsApp. Esos dos ejercicios, necesito que me lo hagan y me lo manden al interno. ¿Está claro? Señor. Listo, me lo envían enseguida. Pueden salirse de la clase para que no estén consumiendo más datos lo que están consumiendo datos. Simplemente me envían por WhatsApp al interno las respuestas. Buenas tardes, profe. Bueno, papá. Profe, Cuéntame. una pregunta. ¿Usted puede pasar el link de química al grupo 10.2? Y tú no estás en este grupo donde yo envío eso. Es que hay unos compañeros que no están en ese grupo. Nena, ¿y por qué ellos mejor no se meten al grupo donde los tengo a todos? Porque es que, bueno, mira, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente. Lo voy a enviar. Es que yo no tengo grupo de 10.2, nena. Lo que puedo hacer es, y tú desde el grupo no puedes compartirlo. Desde el grupo ese, compártelo, mija. Eso también lo puedes hacer. Ese link de la clase está en la descripción del grupo ese de YouTube. Así es. Y también está en Classroom. En Classroom es el mismo link. Bueno, listo, pues entonces quedamos así. Me envían su respuesta al interno. Entonces estamos en contacto. Chaito, pues, que tenga feliz resto de tarde. Chao, profe. Chao, profe, que tenga buen día. Bueno, papá, igual a ti mismo.